Vemos ahora otro de los grupos de materiales que habíamos categorizado dentro de los clasificados por su riesgo. Vemos entonces materiales corrosivos. Primero vamos a hacer una distinción importante porque no cualquier material puede ser corrosivo. Esta distinción la hacemos por la solubilidad. Visto en forma muy extrema, tenemos algunos materiales que son liposolubles y otros hidrosolubles. ¿Sí? Liposolubles son los solubles en grasas y los hidrosolubles son los solubles en agua. Solo dentro de estos últimos es donde podemos encontrarnos las propiedades ácido-base. Según estas propiedades, clasificamos a los materiales como ácidos, neutros o básicos o alcalinos. En los ácidos vamos a encontrarnos que tienen como diferente potencia. Algunos materiales son más ácidos que otros. Por ejemplo, el vinagre es un material que es ácido, el jugo de limón es ácido, pero el ácido muriático también. Sin embargo, el ácido muriático es mucho más ácido que el vinagre y el vinagre es más ácido que el limón. Lo mismo nos va a pasar con los materiales alcalinos. Tienen distinta potencia. Entonces, para poder identificar esta potencia de los materiales, se construyó una escala numérica que se llama escala de pH. Es una escala numérica que nos permite cuantificar la acidez. Esta escala numérica va con números del 0 al 14. Cuanto más nos acercamos a 0, mayor es su carácter ácido, y cuanto más nos acercamos a 14, mayor es su carácter alcalino. Los neutros van a ser aquellos que estén en 7 o cercanos a 7. En la práctica decimos que los neutros están aproximadamente entre 6,5 y 7,5. Dentro de esta escala nos vamos a encontrar que los extremos son aquellos que son más peligrosos. En el extremo de los ácidos vamos a encontrarnos con los corrosivos ácidos dentro de los valores de pH entre 0 y 2. En el otro extremo, entre 12 y 14, están los corrosivos básicos, que también se los suele llamar cáusticos. Los neutros están alrededor de 7. Estrictamente, uno tendría que decir que solamente aquellos que tienen 7 son los neutros. Pero en esta categoría 7 solamente nos vamos a encontrar con el agua destilada. Es el único material que tiene exactamente 7. Y en la práctica esa categoría no nos sirve. Por eso hablamos de que los neutros son cercanos a 7, entre 6,5 y 7,5. Vemos algunos ejemplos bastante habituales. En las dos listas tenemos lo más extremo, pH 0, ácido clorhídrico, que es también conocido como ácido muriático en forma comercial. Jugos gástricos también andan en pH muy corrosivos. El jugo de limón, bastante ácido, vinagre, vinos. Del otro lado, en la otra lista también tenemos los ácidos, las baterías. Si las baterías de transportes, de autos, camiones, contienen un ácido sulfúrico, ¿sí? Que está puesto también ahí en la lista. El ácido sulfúrico es también de los más peligrosos. Y cercanos a la neutralidad nos encontramos el agua pura, el agua de mar, el agua destilada, la sangre, la leche. Eso es lo que llamamos que son materiales neutros. Después en la franja de los materiales básicos ya nos vamos a bicarbonato de sodio, disoluciones de bórax, la pasta dental, amoníaco, agua jabonosa. Si nos fijamos en los materiales que son más básicos, vamos a encontrar que ahí están todos los que se utilizan para limpieza. ¿Está? Bicarbonato de sodio a veces lo utilizamos para limpieza de los dientes, para blanquearlos. El amoníaco, el agua jabonosa, los blanqueadores, el amoníaco doméstico. Todos esos los utilizamos como materiales de limpieza. Pronto vamos a ver por qué tienen esa característica. Y en el extremo, en las dos listas, tenemos hidróxido de sodio, también conocido como soda cáustica en forma comercial, y el limpiador líquido para desagües, que suelen tener hidróxido de sodio en su composición. Tenemos un panorama amplio entonces de los materiales según su pH. Y recordamos, los corrosivos son aquellos que están en los extremos. Puedo tener básicos o ácidos, lo cual es muy importante que recordemos esa franja. ¿No? Es habitual que confundan las franjas,
¿sí? Cuando hablamos de ácidos, no siempre son corrosivos. Los ácidos están entre 0 y 7, pero los corrosivos solamente están entre 0 y 2. Los básicos están entre 7 y 14, pero solamente los corrosivos están entre 12 y 14. Hay algunas formas para determinar el pH. Lo más frecuente que nos vamos a encontrar son estas tiras, ¿sí? Strips de pH múltiple. Vienen con esta caja, con una escala de colores. Vienen con estas tiras, perdón, vamos para atrás. Ahí. Estas tiras tienen esta parte blanca, son tiras de plástico que tienen 4 colores, 4 franjas de materiales coloreados que cambian de color según el pH con el que se encuentran. ¿Está? Acá tenemos dos ejemplos. En el de la derecha, la tira esta quedó con esta combinación de colores. Y otra muy similar quedó con otra combinación de colores. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, se sacan tiras de adentro de la caja, las que tenemos acá. Las tiras estas habitualmente vienen con la combinación de colores que está en pH 7. Uno lo sumerge en el líquido, cuando lo saca, los colores han cambiado y lo compara esa tira de colores con la escala de colores que tenemos en la caja. Acá tenemos una tira que está con pH entre 3 y 4, según la combinación de colores. En la otra, un pH muy cercano a 7. Bien, esto es una manera. Es una forma relativamente barata, no son del todo baratas, pero dentro de las técnicas posibles es de lo más barato y muy versátil. O sea, nos da un pH bastante preciso, tenemos precisiones de un punto de pH y cubrimos toda la escala de 0 a 14. Si uno necesita mayor precisión o necesita trabajar con un instrumento que esté certificado, recurre a esto otro que se llaman pHímetros. Acá les estoy mostrando dos modelos. El de la izquierda es un pHímetro portátil que uno puede llevar a campo. Y el de la derecha es un pHímetro de mesada, suele estar en los laboratorios de control. En los dos casos tienen un vástago y en el extremo está el sensor de pH, en el de la derecha también, un vástago de vidrio y el sensor en la punta. ¿Tá? Y el visor en los dos casos nos da directamente el valor de pH de la solución que estamos testeando. Tienen mayor precisión, tienen hasta 2 decimales de precisión, son instrumentos mucho más caros, mucho más sensibles y necesitan mayor entrenamiento también para saber usarlos. Veamos los corrosivos más frecuentes. O sea, cuando estamos hablando de corrosivos nos estamos refiriendo a esto. ¿Tá? De los ácidos. Ácido nítrico, clorhídrico, también conocido como muriático, sulfúrico. Tienen las fórmulas y los nombres. Deberían conocer las dos cosas. La gente que trabaja habitualmente con estos materiales no siempre les pone el nombre, porque es más rápido poner la fórmula y son fórmulas muy conocidas. En los básicos, hidróxido de sodio o soda cáustica, óxido de sodio, que es cal viva, se consigue muy poco, pero antes era muy frecuente en construcción. La cal común, cal apagada, que es dióxido de calcio, dióxido de potasio, como potasa cáustica, y el amoníaco. El amoníaco, un comentario con el amoníaco. El amoníaco en realidad es un gas. ¿Sí? Eso que está escrito acá en la diapositiva es la forma gaseosa. Cuando compramos amoníaco como producto de limpieza, compramos productos que o tienen disuelto amoníaco o que se descomponen espontáneamente liberando amoníaco. El amoníaco es un gas a pesar de que compramos formas líquidas porque es mucho más fácil de manipular. Bien, ahora podemos tener estos materiales, ácidos y bases. Tanto ácidos y bases corrosivos, el contacto con los tejidos producen quemaduras. Sin embargo, cuando entran en contacto un ácido con una base, se produce una reacción que se llama de neutralización. ¿Sí? Neutralización es como llamamos a la reacción que ocurre entre ácidos y bases. El producto de esto es agua y una sal. Ahora voy a poner un ejemplo. Pero en los dos casos son sustancias neutras y por eso la reacción la llamamos neutralización. En estos casos, aunque tengamos corrosivos, disminuye el poder corrosivo. En algunos casos, según las condiciones que podamos hacer, podemos llegar a neutralizarlo del todo y que el material no sea peligroso. Pero en la mayoría de los casos sigue siendo peligroso, pero con menor potencia. Pongamos un ejemplo.
Tenemos, por ejemplo, esta es la fórmula de la soda cáustica. Cuando esto se pone en agua, se rompe la molécula de esta manera, se libera el sodio con una carga positiva, y un grupo OH, si el nombre es oxidrilo, no importa el nombre, ¿sí? Es un grupo OH que tiene una carga negativa. Por otra parte, si tenemos el ácido muriático, cuando se pone en agua, también se rompe la molécula, libera el cloro con carga negativa y el hidrógeno con carga positiva. Ahora, si estos en vez de estar por separado, uno los pusiera mezclados, entonces los que tienen cargas opuestas se unen. El sodio que tenía carga positiva se une con el cloro que tiene carga negativa, formando la sal que les comentaba al principio. Esta sal es un material neutro y el OH, oxígeno e hidrógeno con carga negativa, se atraen con el hidrógeno de carga positiva. Tenemos dos de hidrógeno y uno de oxígeno, se forma agua, que también es una sustancia neutra. A esto entonces llamamos una reacción de neutralización. Pero es importante notar que para que se formen sustancias neutras, yo necesito una molécula de uno, una molécula del otro, para que se forme la molécula de agua. Esto es que la reacción se produce como molécula a molécula. Para que quede completamente neutralizado, tendríamos que tener la misma cantidad de moléculas del ácido que de la base, por lo que puede quedar un excedente de alguno de los dos. ¿Qué significa esto? Que yo no me puedo confiar. Si yo tengo un ácido al cual le pongo encima una base, tengo ácido muriático y le tiro adentro soda cáustica, yo no puedo asegurar que el resultado sea neutro. ¿Está? Probablemente sea menos corrosivo que al principio, pero si había, supongamos, el doble de moléculas de soda cáustica que de ácido muriático, yo neutralizo la mitad. Quiere decir que todavía me queda un potencial corrosivo importante. Esto va a tener que ver con los primeros auxilios, ¿sí? Hay algunos protocolos muy poco recomendables que dicen que en caso de tener contacto con un ácido, habría que neutralizarlo poniendo una base. Esto no tiene ningún sentido, porque uno tendría que poner exactamente la misma cantidad de base que de ácido con lo que tomó contacto. Para hacerlo con precisión habría que hacer cálculos y no, la verdad que se está quemando, así que no es una buena idea. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles serían los primeros auxilios recomendados. Vamos a ver características de ácidos y de bases. Algunos son en común. Son solubles en aguas, estos con los ácidos, son solubles en agua como habíamos visto al principio, que solo los materiales hidrosolubles pueden ser ácidos, bases o neutros. Cuando se disuelven en agua, liberan calor. Esta reacción es exotérmica. Es una de las causas por las que producen las quemaduras. Los ácidos reaccionan con los metales, eso lo habíamos mencionado en el video de la clasificación de materiales. ¿Sí? Los metales reaccionan con ácidos, los ácidos reaccionan con metales y los ácidos reaccionan con las bases. Como mencionábamos recién, la reacción se llama neutralización. Producen quemaduras al contacto con la piel y otros tejidos. Ahora, estas quemaduras, uno de los mecanismos que producen es que se hacen una coagulación de las proteínas. Esto hace que se forme una especie de costra, entonces la quemadura no puede hacerse tan profunda. El ácido produce la coagulación de las proteínas, entonces queda autolimitado en la profundidad a la que puede llegar. El efecto tóxico, estas son las quemaduras en sí, se debe a que liberan el hidrógeno con carga positiva, que captura agua a su alrededor y produce una deshidratación del tejido. Los que hayan probado bebidas alcohólicas de alta graduación, una de las sensaciones que produce es como si quemara en la boca. El alcohol produce este mismo efecto, produce la captura de agua, produce la deshidratación y esto es el mecanismo por el cual un corrosivo produce una quemadura, principalmente por la deshidratación a causa del hidrógeno con carga positiva. Características de los álcalis. Los que tienen en común son los primeros. Son solubles en agua, también se disuelven liberando calor, son reacciones exotérmicas. Ahora, algunas diferencias. Reaccionan con las grasas, o sea, disuelven a las grasas, reaccionan con los ácidos también. Estos no reaccionan con los metales, reaccionan con las grasas.
producen quemaduras el contacto con la piel y otros tejidos, igual que los ácidos, pero esto que disuelven las grasas es perjudicial al momento de producir una quemadura, porque al disolver las grasas pueden producir quemaduras más profundas, ¿sí? Los tejidos, las células, están rodeados de grasa y entonces el álcali, al disolver la grasa, se abre paso y se va haciendo una quemadura cada vez más profunda. Mientras que no se haya consumido todo el álcali, mientras haya álcali en contacto con tejido, la quemadura puede seguir avanzando y hacerse más profunda. Por lo tanto, las álcalis tienen como prioridad. Si uno se quema con un álcali, tiene que atenderlo mucho más rápido que una quemadura con un ácido. Y el efecto tóxico, la quemadura, se debe a que liberan este oxígeno e hidrógeno que habíamos visto antes con carga negativa, que captura agua alrededor, o sea, lo mismo que el hidrógeno, y produce la deshidratación del tejido. Esto nos lleva a pensar, bueno, si tanto ácidos como álcalis, el efecto tóxico se debe a que liberan sustancias que capturan agua, el primer auxilio tiene que ser dándole agua abundante, ¿sí? Los primeros auxilios siempre van a ser con agua abundante, porque lo que vamos a hacer es cancelar los mecanismos tóxicos de la quemadura. ¿Cómo? Liberan o hidrógeno-oxígeno que capturan agua, yo le voy a dar agua de afuera, un agua exógena, para que no deshidraten el tejido y no produzcan la quemadura. Por otro lado, como la hidratación es exotérmica, le ponemos agua para que refrigere la zona y finalmente al correr el agua lo que hacemos es barrer los restos de corrosivo que puedan haber quedado para evitar que sigan produciendo la quemadura. Bien, según la situación vamos a atender con pequeñas diferencias. En cualquier caso siempre hay que actuar con rapidez y llamar al médico aunque el contacto sea leve. Uno piensa, bueno, ya pasó, bueno, puede ser que no, que puede ser que hayan quedado restos del corrosivo y que sigan quemando, puede ser que la quemadura sea muy importante a pesar de que sea de poca superficie. Siempre hay que llamar al médico además del primer auxilio. En caso de inhalación, respirar aire fresco, nunca practicar respiración boca a boca, porque entonces los vapores de corrosivo que puedan haber quedado los va a estar aspirando la persona que lo está asistiendo, tiene que hacer una respiración por medios instrumentales, uno de los motivos por los que hay que llamar al médico. Lo más frecuente es el contacto con la piel, lavarla con abundante agua, lo que mencionábamos recién, y si se ha impregnado la ropa, uno tiene la reacción de le quedó el corrosivo en la ropa, sacárselo inmediatamente la ropa. Es un error grave, porque entonces el corrosivo que quedó impregnando la ropa, uno lo arrastra y extiende la quemadura por la piel que estaba sana. Lo primero que hay que hacer es aplicar abundante agua en la ropa y luego cambiarse por otra ropa limpia. Básicamente, así como está, se mete abajo de la ducha con todo y ropa. Después vemos qué hacemos. En caso con los contactos con los ojos, es una situación sumamente delicada. Hay que atender inmediatamente. El tratamiento no es agradable. Se enjuaga con abundante agua durante 10 minutos manteniendo los párpados abiertos. Duele, pero esto es mucho mejor que perder las córneas por la coagulación de proteínas o por la quemadura que se pueda producir. En, en las industrias que están bien equipadas hay lo que llaman lavaojos. Básicamente son dos duchas que apuntan hacia los ojos y salen con agua con bastante presión. Finalmente, en caso de ingestión, no hay que inducir el vómito, ¿sí? Lo que hay que hacer es lo mismo con todo lo demás, beber agua en abundancia. ¿Por qué no inducir el vómito? Porque el corrosivo produjo la quemadura cuando estaba bajando y yo le induzco el vómito, voy a producir que vuelva a producir quemadura porque está subiendo. ¿Está? Entonces lo que hay que hacer es neutralizarlo diluyéndolo, bebiendo abundante agua.